Continuamos con más Donde Quiera que Estés. Habíamos contado al comienzo del programa que hoy vamos a hablar sobre la situación de América Latina. Lo habíamos definido como un polvorín. La verdad que se han suscitado y se van generando distintos hechos y actos que de esta forma justamente se vaya mirando u observando lo que pasa en distintos países. Pero ya nos acompaña para analizar las distintas situaciones el politólogo Sergio Guzmán, especialista en asuntos internacionales, es docente e investigador en la Universidad Nacional de San Juan. ¿Cómo está, Sergio? ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Sergio? Un gusto. Gracias por la consideración en invitarme. Por favor. Bueno, vamos a comenzar hablando sobre una situación que sacudió la arena de lo que es la opinión pública la semana pasada y que tiene que ver ni más ni menos con el asesinato de un presidente. Lo que sucedió en Haití, que es tremendo. Sí, en realidad es tremendo, desde luego, y es una terrible costumbre que se está haciendo en los últimos tiempos de la contratación de mercenarios para cambiar situaciones políticas, Fíjate que en el asesinato de Moisés en Haití es toda una afrenta y es algo que se ha podido concretar dado que ha habido un desembarco y posteriormente un asalto a la residencia del presidente y se lo ha asesinado él, se ha herido gravemente a su esposa, se considera que ya está fuera de peligro, pero ha atravesado horas muy duras. Y bueno, y ante una rápida movilización policíaca y también con colaboración ciudadana se ha podido detectar y se ha podido detener a más de 30 mercenarios, asesinos, Sí. que son estos que estamos viendo ahora en pantalla, de los cuales el dato curioso es que 28 son colombianos. ¿Y qué tiene de curioso Y hay un esto? resto de norteamericanos también allí. Claro. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos debe llamar la atención? ¿Qué es lo curioso de que justamente sean de otro lugar? ¿Qué indicio nos da? Bueno, esta penosa costumbre que se está llevando ahora a cabo también se ha intentado llevar tanto en Bolivia, hubo algunas intentonas en Perú, hubo otras intenciones también que se llevaron a cabo en Nicaragua, las cuales en Venezuela ni hablar, las cuales no se han podido concretar. Lo terriblemente llamativo es que acá se ha podido concretar, se ha producido un magnicidio. Es cierto que Moisés no ha, ha colaborado a este descontento, ha disuelto el Congreso y ha tenido una serie de medidas que han generado un descontento tanto en la población, que ya viene sumamente castigada por, además del contexto de pandemia, por las situaciones de la naturaleza que parece que se han empeñado con este país y lo que decía, esta penosa costumbre es la que aparentemente se está instalando ya desde hace unos años en el resto de los países y del vecindario latinoamericano, porque se los considera prácticamente contratistas y mercenarios, literalmente a sueldo, que llevan a cabo estas acciones para cambiar una situación política e ir en contra de regímenes establecidos, y que independientemente de las políticas que se lleven a cabo, por supuesto para nada este es el camino, ¿sí? Sí, vamos a ir pasando por distintos temas porque son varios. Bueno, dale. Y quiero meterme directamente en lo que está pasando en las últimas horas, que involucra al ex gobierno de nuestro país y una supuesta ayuda que, supuesta, cada vez se va confirmando más, cada vez hay más indicios de ayuda con material bélico, por decirlo de alguna manera, o represivo al menos, de la Argentina cuando se llevó adelante el golpe de Estado en Bolivia. Una situación que nos tiene que preocupar y que es un verdadero escándalo. Desde luego. Primero, vos lo has mencionado en tu introducción. Lo que sucedió en Bolivia es un golpe de Estado. Eso como punto de partida, y quiero ser muy enfático en esto. Cualquier estudiante medio de ciencias jurídicas o política es pregunta de examen. Y sucedió porque se han visto alterado el orden institucional desde un actor concreto específico dentro del Estado. Existen dos maneras violentas de tomar el poder. Y me estoy refiriendo, una es de arriba hacia abajo y la otra es desde adentro. Desde arriba hacia abajo tiene que ver con las instituciones que forman parte del Estado mismo y del orden institucional y gubernamental,
que asaltan el poder. Pueden ser generalmente y tradicionalmente por definición, pueden ser militares, pueden ser civiles y pueden ser con apoyos también de corporaciones económicas. Esto ha existido y esto es de manual. Eso Bien. para empezar. Generalmente y tradicionalmente en América Latina y en algunos otros lugares del mundo se ha dado que son las fuerzas militares las que llevan adelante este tipo de acciones. Y la otra acción es de abajo hacia arriba o internamente, cuando decimos internamente es dentro de la sociedad, que es a través de una revolución. ¿Sí? Lo que ha sucedido en Bolivia fue un golpe de Estado de manual. Esto, como les digo, me gustaría hasta discutirlo con alguien a esto que quede claro. Bien, en este contexto ha sucedido un grave hecho institucional en donde ya cada vez se comprueba más y de hecho en las últimas horas se ha presentado ya la denuncia contra el expresidente Macri por parte de la ministra de Seguridad y del ministro de Justicia de la Nación por el envío de armamento destinado ya concretamente más a la desestabilización del gobierno boliviano de aquel entonces, ¿sí? Y que atentaba contra la vida del entonces presidente de aquel momento, que era Evo Morales. Esto es un hecho gravísimo, es un hecho institucional, es un hecho en donde seguramente no solo la justicia argentina va a jugar, sino los tribunales internacionales. Entonces, de los cuidados, los resguardos, los mismos que se tienen hacia algunos personajes de la política argentina van a ser un poco lesionados, se van a ver un poco alterados por esta situación. Además, esto también es manual, para retirar armas, para que salgan armas de un Estado. En el caso de la República Argentina es un procedimiento que tiene que pasar por el Congreso de la Nación, cuestión que no ha sucedido así. Con la excusa de proteger la embajada o la residencia del embajador, claro, ¿sí? Se ha enviado esto y ha salido munición bélica, más de 70.000 cartuchos, con destino a esto, lo cual se está seguro. Cayendo por su propio peso. Es un tema que se sigue investigando y lo quiero pasar a otro de los temas que vamos a hablar y que lógicamente está en el tapete y tiene que ver con Cuba, con estas protestas que se han conocido en el último tiempo, en cómo desde lo exterior, digamos, se va opinando también y se van generando distintas miradas. Pero, ¿qué podemos saber de esta situación extraña en este país a estas horas? Bien, como punto de partida es imposible entender la situación si no la enmarcamos dentro de un contexto determinado. El primer contexto, que nos atañe a todos, es la situación de una emergencia sanitaria a nivel planeta. ¿Sí? Eso tiene que quedar claro. Y que manifestaciones han sucedido hasta en las potencias. ¿Sí? Bueno, de distinto tipo también habían sucedido, o calculemos en enero, con el expresidente Trump. Le asaltaron el Congreso a la primer potencia modelo del planeta y paladín de la democracia. Y este tipo de manifestaciones es verdad que se han visto, como digo, se han visto en Europa, se han visto en Asia, se han visto en distintos países de Latinoamérica, pero acá sucede que el actor es un actor relevante por su peso simbólico y por lo que representa Cuba en la región. Fíjate que estamos hablando de la mayor de las Antillas, estamos hablando de Cuba en este momento y en realidad si yo te digo o hago la expresión, alguien sabe qué fue la marcha de los 500.000 y seguramente son pocos los que podrán tal vez aseverar con precisión qué fue eso. Bien, hace 15, 20 días atrás se han movilizado en las ciudades más importantes de Brasil, Recife, San Pablo, Brasilia, Río, más de 1 millón de personas con la consigna por los 500.000 muertos que tiene Brasil. Y esto poco ha sido reflejado por los matutinos y los medios a nivel nacional. En el caso de Cuba hay que tener en cuenta 2 aspectos y 2 expresiones muy importantes que me gustaría mucho dejarlo en claro, que es, una cosa es el bloqueo y otra cosa es el embargo. ¿Sí? El embargo es una acción unilateral de un país tendiente a retener determinados bienes en vista del cumplimiento de una obligación. ¿Sí? El bloqueo, las dos son acciones de guerra entre estados. El bloqueo
es un delito de guerra y es considerado, no lo dice este portavoz, no lo digo yo, lo dice la Asamblea General de las Naciones Unidas y la Convención Internacional para la Prevención del Delito de Genocidio, sancionada el 9 de diciembre de 1948, hoy alguien me hacía recordar esto, y tiene que ver con un acto de genocidio que se lleva solo a cabo en tiempos de guerra y en este momento no hay excusas, ni parámetros, ni tópicos que justifiquen tal acción. ¿Sí? Bien. Bien. Eso me gustaría por favor que quede muy en claro. Lo que se está llevando a cabo con la nación de Cuba es un bloqueo, no es un embargo. ¿Qué sucede? Potencias como Estados Unidos en este momento lo que están pretendiendo es que para el marco jurídico se ha denominado como un embargo por esta situación de delito Seguro. que te estoy comentando claramente, ¿sí? Bien. Entonces, bien, ante este contexto, sumado la pandemia, es que se ha movido, también hay que decirlo, un desmanejo de los factores macroeconómicos que se han dado en la isla, cuestiones de destiempo, unificar la moneda. En Cuba existen dos monedas, ¿sí? Sí. El peso cubano y el CUC, que es para los, el convertible cubano, que es para los extranjeros, para el turismo. Ante esta situación, viendo afectado el turismo, es cierto que mucha movilización tiene que ver con ese descontexto, pero mucha movilización seguramente está aventada por factores externos, concretamente el establishment financiero internacional, concretamente Estados Unidos. Seguro. Así que no siempre es... se observan este tipo de situaciones. Sí. Sergio, ha sido muy amable, nos hemos quedado sin tiempo, seguramente vamos a estar convocándolo próximamente para ampliar cada uno de los temas. Gracias. Bien, le agradezco mucho y espero no haber, como digo siempre, no haberte agotado, no haberlos agotado. No, siempre quedan conceptos muy interesantes afuera, lamentablemente. Hasta la próxima. Hasta Muchas luego. gracias. Y a todos ustedes les proponemos buscar una nueva